Pues nada, ya está, nos cortamos. Último ensayo, toma 3. Josefina Molina, Pilar Miró, Cecilia Bartolomé, las tres mujeres que en aquel momento fueron las pioneras. Son unas mujeres valientes, adelantadas a su tiempo, que se atrevieron a hacer algo que casi ninguna mujer se atrevía a hacer. Cecilia Bartolomé ha sido una de las cineastas más, como le gusta a ella decir, tocapelotas de la historia del cine español, ¿no? El 5% de la escuela de cine erais los hermanos Bartolomé. Hermanos Bartolomé, exactamente. Es que no quieres llevar una vida normal. Pero en esta mierda de mundo, ¿qué es una vida normal? Además, es una época en que todos estábamos aprendiendo. Margarita y el Lobo, práctica de la escuela. Simplemente pensar que no había censura en España y que podemos decir lo que queríamos. Se acaba cuando empieza la censura. ¿Por qué? Porque deja de ser libre. Cecilia tuvo que pasarse, me parece que 5 años sin poder firmar. Intentar contar las cosas más tremendas y más dramáticas de una forma muy llevadera y casi cómica o que nos haga sonreír. Es una de las cineastas más transgresoras y valientes de nuestro cine. Es la única tratada en ficción el problema colonial desde un punto de vista crítico. Pero claro, es la historia de una mujer que está buscándose a sí misma completamente, pero en comedia. Muy impactante, muy feminista y sobre todo con muchísimo humor. Cecilia Bartolomé y su hermano son los únicos que dicen, no, pero aquí están pasando cosas, tenemos que salir con la cámara a la calle. La cámara fuera una interlocutora, que fuera como un espejo que reflejara la realidad. Increíblemente fuera de la sociedad de ese momento.